Bueno, regresamos con Destape Noticias y ya está con nosotros nuestro buen amigo Enrique Alarcón Vázquez, Quique Alarcón, abogado, analista político, empresario emprendedor y sobre todo una persona que tiene una percepción muy interesante de las cosas, del entorno, la coyuntura política, y sobre eso vamos a conversar. Y quisiera, luego de tu saludo, por supuesto, Quique, que nos dieras una percepción, una visión de lo que está pasando en Venezuela. Y ahora que ya se sabe que al parecer el chavismo estaría en franco retroceso con la victoria que ha tenido la oposición en esas últimas elecciones. Quique, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo que sucede en Venezuela, a pesar de las distancias, nos incumbe a todos, ¿no? Porque la vez pasada conversamos acerca de la democracia, ¿no? Los referentes de los griegos con respecto a lo que significa la democracia y la alternancia en el poder. Aparentemente, cuando uno analiza los temas, para algunos les parece temas intrascendentes, pero como te digo, son fundamentales, porque lo que analizamos en la edición pasada se ve bien reflejado en Venezuela. Venezuela viene de un proceso autoritario, ¿no? que hizo democratizarse a través de la elección de Maduro, pero que necesitan nuevamente caer en el modelo autoritario para mantenerse. Y siendo un tema latinoamericano, como te digo, nos involucra a todos nosotros, ¿no? No es por la deuda histórica que tenemos con los venezolanos por la libertad de América Latina, sino de que yo creo y soy un convencido que la integración latinoamericana es un imperativo de acá a futuro, ¿no? A un futuro no muy lejano. Tenemos el mismo idioma, tenemos quizá las mismas raíces con gran parte de América Latina y eso nos convierte en un bloque interesante a nivel mundial. Pero eso, como te digo, pues tenemos que analizarlo también a la luz de los sucesos políticos, ¿no? La oposición ha hecho un avance importante porque ha sentado un precedente en cuanto a la elección de la conformación del Parlamento. De los 177 miembros del Parlamento venezolano, 99 cupos ya son seguros para la oposición, 46 para la gente que coordina, que trabaja con Maduro, y habría 22 que están en litigio, todavía en el limbo, ¿no? Claro, a mí me gustaría, por ejemplo, que personajes como Urresti, que ha salido a decir de que Venezuela está viviendo un proceso autoritario, sea también, digamos, discutido, analizado y dado su opinión por los demás políticos, no solamente locales, sino de América Latina, ¿no? Es importante porque eso ya zanja una cuestión que podría producirse en Venezuela, como que es que Maduro, presionado por las circunstancias, quiera dar un autogolpe, ¿no? Algo que en realidad claro, pues haría retroceder. De que pueda patear el tablero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad y como que te digo que nos atañe a todos los latinoamericanos. Por eso es importante que personajes ligados al gobierno y con Ollanta muy cercano a Maduro deba ya establecer pautas como la que ha participado, digamos, de un proceso autoritario que podría acentuarse si es que no empiezan las demás democracias de América Latina a pronunciarse, ¿no? Bueno, ¿y no crees que hay también una especie de retroceso de algunos sectores de izquierda en el gobierno con la derrota de el kirchnerismo en Argentina y después de tantos años justamente de presencia del peronismo a través del kirchnerismo, una facción más bien de izquierda, y ahora que Mauricio Macri, que encarna los sectores conservadores argentinos, ¿qué pasó en Argentina? ¿Cuál es tu visión al respecto, Kiki? Lo mismo, mira, yo ayer ¿Fue un escuchaba... desencanto ya de la izquierda argentina? Yo ayer escuchaba una entrevista de Lourdes Flores, ¿no? Y ella decía algo muy importante, de que tú ya tienes que tener hipótesis básicas, ¿no? O sea, con respecto a tus análisis. Y vuelvo, y a pesar de ser reiterante, de que el tema de la alternancia del poder dentro de los sistemas democráticos es muy importante. El kirchnerismo en Argentina ya significaba la permanencia de un modelo que no definía en función de los intereses argentinos, sino que estaba supeditado a que si Chávez pensaba una cosa o que Castro pensaba la otra, ¿no? Y ha ocurrido, digamos, de que eso ha generado un cansancio en los argentinos, ¿no? Y ese cansancio se ha habido reflejado en las urnas, ¿no? Lo mismo que está sucediendo en Brasil. El Brasil, el partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, irrumpió como un oxígeno dentro de un mar de corrupciones, pero lamentablemente el sistema ha conllevado a que estos
esfuerzos por democratizar este escenario brasilero hayan sido nuevamente atrapados por las redes de la corrupción, y tenemos que gente muy cercana a la presidenta están muy relacionados o muy vinculados, incluso algunos de ellos en cárcel, con respecto a temas de corrupción, ¿no? Se podría decir, Quique, que la cura en términos políticos terminó siendo peor que la enfermedad, porque imagínate si Collor de Mello o todos los corruptos que gobernaron Brasil salieron por la pata de los caballos y de la manera como salieron, pero imagínate cómo están quedando ahora con el tema del Lava Jato, donde casi todas las empresas de construcción de Brasil, casi todas, están inmiscuidas en escándalos de corrupción en toda América Latina. Mira, y hablamos de miles de millones de dólares. Claro, Quique. y regresamos nuevamente a Venezuela. Venezuela es, digamos, el colofón de Carlos Andrés Pérez. Así es. Carlos Andrés El Pérez, tristemente célebre Carlos triste, Andrés Pérez. y que en paz descanse, ¿no? Así es. Él había establecido un sistema muy parecido a una mafia, ¿no? Había sido o es el referente de todos los gobiernos mafiosos que ha tenido América Latina. Frente a eso irrumpe Chávez, ¿no? Con un verbo populista, con unos sistemas esperanzadores para ciertos sectores de la población venezolana, pero que finalmente terminan siendo capturados por el sistema, ¿no? Por eso es que también en la conversación anterior dijimos, o yo percibo, de que, por ejemplo, para nosotros el Estado no está funcionando y está generando estos desencuentros, ¿no? De estos desencuentros que, por ejemplo, se refleja en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Yo he escuchado atentamente la anterior participación del amigo Flores, y él ha dicho algo muy cierto, de que la policía, los mandos del ejército están formados para cuestiones prevención, cuestiones de control de la ciudadano, reprimir a las hordas delincuenciales, pero no están formados para darle consensos a la población, para dirigir el aparato político de lo que significaría este fenómeno de la violencia. Tan es así que, mira, si tú te pones a ver el mapa y nosotros reflejamos nuestras realidades, cuando nosotros empezamos a parlamos generalmente de las zonas centrales de nuestra sociedad, de las urbanizaciones, hablamos, digamos, de la parte central de Chiclayo, pero nos olvidamos de que si nosotros vamos, por ejemplo, a Leonor Ortiz, a las 6 de la tarde, pasado Mariano Cornejo, eso es tierra de nadie, o sea, el Estado ya no existe ahí. Existen todo un conglomerado de violencia que las pandillas han logrado llenar esos espacios, y el ciudadano decente, el ciudadano laborioso, ¿qué es lo que hace? 7 de la noche cierra su puerta y se tendrá que defender con lo que puede, porque lamentablemente la policía está solamente en cuestión logística supeditada a ciertos espacios nada más de la sociedad, urbanizaciones, y a veces responden o a veces no responden, pero para lo que es pueblos jóvenes, imposible. Podrán llamar todas las noches, pero no llegan. Es un problema de logística, problema de cantidad de personal, pero eso está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado simplemente no está llegando, no está llenando esos espacios. ¿Tú crees, Quique, que de alguna forma el haber desintegrado a la Policía Nacional, o el haber generado la unificación del comando más bien, pero anulando lo que fue la Policía de Investigación, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, fue un retroceso? Mira, yo tengo otra lectura. Para mí la lectura pasa más por organización. Mira, si tú nos ponemos a barruntar en el escenario nacional, y si vemos que el Estado está retrocediendo en los cordones urbanos, ¿no? Ha retrocedido, no tiene presencia, imagínate en las partes andinas, en las partes de la selva. Me da la impresión que algún país vecino nuestro se decide tomarnos por las armas y lo hace, y pasa por encima nuestro. ¿Por qué? Porque el sustento de toda una nación siempre es la población, es el pueblo. Yo creo que a ese nivel tienen que estar las soluciones de estos grandes problemas. O sea, primer problema, violencia, por ejemplo, ciudadana. Y eso te está reflejando incluso, mira, en las encuestas. ¿Por qué tú piensas de que, por ejemplo, pienso también yo, de que hay una de las candidatas que está con el 34, 35% y no baja de ese casi inalcanzable, y diríamos con pie y medio en la segunda vuelta? ¿Por qué? Mira, porque inconscientemente la población busca lo que buscó con Ollantumala, seguridad. Busca seguridad, y ellos piensan reflejados en esos sistemas casi autoritarios que tuvimos a través de Fujimori en las épocas del 80. Pero Keiko se acerca. No es Alberto Fujimori. Definitivamente no lo es, pero si es que logra, digamos, acceder a la presidencia, tenlo por seguro que el que va a manejar el país es el señor Alberto Fujimori. Eso desde la DINOE. No, ya no creo que esté de ahí. Pero mira, esa sensación de inseguridad está reflejándose en los niveles de encuesta, algo que todavía no leen los candidatos. Y, por ejemplo, sucede lo que está sucediendo. Y entonces, por eso te digo, para mí el tema de la seguridad ciudadana pasa por la organización del pueblo, definitivamente.
Si tú te vas a los sectores populares de la sociedad, encuentras muchas muy buenas voluntades, pero que no tienen ninguna coordinación ni a nivel municipal ni a nivel del Estado, de las instituciones del Estado. En ese sentido, Quique, el tema de las rondas campesinas ha sido emblemática, ¿no? También, o sea, por ejemplo, las rondas urbanas. Mi Sendero logró entrar en Chota, Cutero, por ejemplo, por las rondas campesinas. Y eso se sabe, Quique. Mira, la violencia estructural que hubo en la época del 80, lo que finalmente lograron derrotar a ese modelo autoritario Sendero Luminoso fue la población organizada. Los pueblos de las sierras de Ayacucho, Huancavelica, en el momento en que empezaron a rechazar a Sendero, fue el ocaso de esta alternativa política violenta que se había instaurado en nuestro país. Ese movimiento besiánico y pesánico a la vez. Exacto, porque el sistema que ellos tenían, digamos, casi de guerra de guerrillas, era imposible una confrontación abierta con nuestros aparatos del Ejército, de la Policía Nacional. Entonces, si es que el pueblo no coayudaba era un tipo de guerra no convencional, atípica, lo cual hacía mucho más difícil justamente si eso lo trasladamos a los escenarios de la ciudad, tendríamos que hacer algo por el estilo. Mira, una idea podría ser, ¿no? Porque ahora hablamos, Quique, del crimen organizado. O sea, antes eran pues 4 traqueteros, 3 expertos en escalación y monra. Mira, pero ahora hablamos de bandas organizadas. Mira, lo que también dijo el amigo, ¿no?, de que por ejemplo en el distrito que él está trabajando hay una gran participación de la población y eso está dando resultados. Si eso lo trasladamos nosotros a lo que más interesa, yo pienso a los sectores populares, porque es de ahí donde se ha acentuado la violencia y de tal manera que la gente cierra sus puertas en la noche. Imaginémonos que podemos llevar un acuerdo con esa población. Imaginémonos que ahí hay un problema, por ejemplo, de alimentación y podemos hacer un convenio. La municipalidad, por ejemplo, pone 1 o 2 comedores populares en esos sectores, pero con la condición que el que va a participar en ese comedor, por ejemplo, haga vigilancia en la noche, algo así, ¿no es cierto? Y que si de alguna manera ese poblador que está integrando esas rondas urbanas tiene algún cognato de violencia con un delincuente, como por ejemplo en un enfrentamiento con el delincuente, ponte que le dé un balazo o le quiebre una pierna al delincuente, son lesiones graves. Y ese ciudadano, a pesar de que estaba defendiendo a la sociedad, va a ir a un proceso penal y muy probable que vaya a ser internado en un establecimiento penal. Bueno, porque el caso de los problemas, Quique, y disculpa, y haciendo un paréntesis ahí porque tiene que ver con eso, del amigo Miguel Ángel Llanos, ¿te acuerdas? En Lima, que hizo uso del arma, ¿te acuerdas? Claro. Para defender a su novia, etcétera. Exacto. Y los problemas que se le generó después. Claro, pero yo me voy acá a la cuestión de los cinturones de pobreza, ¿no? Los cinturones de miseria. De miseria, y por ejemplo tú lo pones a un ciudadano a defender la seguridad y por algo tiene un cognato con un delincuente, le quiebra la pierna, va a un proceso penal, termina internado en un penal por defender a la sociedad. Pero ¿qué la sociedad lo que podría hacer, ¿no? ¿Cómo podría coordinar con él? Como te digo, por primero, tomando el tema de los alimentos a través de un comedor popular. Otro tema, por ejemplo, ¿sabes qué? El municipio pone un pool de abogados, 5 o 6 abogados, para que cualquier tema entren en la cuestión penal. Otra cosa, si por algún motivo se generaron estas lesiones graves, si tú vas a un penal, ten por la seguridad de que el municipio tendrá que mantener a tu familia, alimentar a tu familia, cuidar a tu familia. Yo pienso de que tenemos que arriesgarnos a buscar soluciones de ese tipo, porque si no, lamentablemente el ciudadano no va a participar. El ciudadano ya ha pasado por estas experiencias y cuando tiene digamos, un enfrentamiento con la delincuencia y lamentablemente hiere o mata a un delincuente, termina en un penal y su familia abandonada y él asumiendo un proceso largo en la cual, como te digo, ya le privaron de su libertad. O sea, tenemos que consensuar las soluciones a través de eso, ¿no? Quique, finalmente, para redondear esta entrevista, ¿cuál es su visión del CADE? ¿Cómo crees que fue el desempeño, sobre todo de los, entre comillas, 5 candidatos con más opción al 10 de abril del 2016? Mira, yo siempre, como te digo, opino, ¿no? Mi opinión va centrada en que el escenario Perú, ¿no? Si tú lo escuchas, las propuestas de los 5 candidatos, me parecería de que podríamos hacer un mix, ¿no? Jalar ideas de acá, jalar ideas de allá, y eso darle, digamos, una visión geopolítica, ¿no? Geopolítica porque muchos de ellos están sesgados, por ejemplo, en el tema nacional, pero en el aspecto de la costa. Si tú lees su discurso o escuchas su discurso, ellos prácticamente plantean el desarrollo, pero en la parte costa del Perú. Hablan de un tren bala, hablan de que entre Tumbes y Tacna va a haber vías de comunicación, que vamos a desarrollar las ciudades, pero nadie se habla, por ejemplo, del aspecto de la sierra, nadie se habla de la selva, y eso nos lleva a otro tema.
dentro del mismo contexto. Si es que tú eso y le quieres dar una funcionalidad, tendrías que, por ejemplo, leer a Pulgar Vidal. Pulgar Vidal, ¿qué decía? La regionalización tiene que ser transversal, costa, sierra y montaña. Si tú esa idea de ellos de plantear trenes para generar desarrollo, tú lo planteas de costa, sierra y selva, tendrías ahí una solución no solamente a desarrollar la costa, sino también la sierra y también la selva. O sea, los productos de la selva saldrían a mercados más interesantes, no se podriría la fruta, los artículos de primera necesidad en los campos de la sierra, sino, por ejemplo, vendrían a la costa. Y eso generaría circuitos económicos de desarrollo. Por eso te digo, ¿no? Lo que ocurre es que los candidatos nuestros tendrían que hacer un mix de ideas y eso llevarlo a un contexto geopolítico de tal manera de que tengan un modelo nacional de desarrollo. Los esfuerzos de ellos deban estar centrados en eso, ¿no? Porque si tú lo aíslas cada uno de los planes, para mi percepción no tienen una articulación nacional, que es lo que necesitamos realmente, ¿no? O sea, planes de desarrollo económico, pero articulados en el escenario nacional, ¿no? Ahora, mira, el tema de fondo también ahí está en que hay una especie de dispersión de agendas, porque la agenda más importante y la agenda de fondo debe ser la agenda de desarrollo. Pero sin embargo a veces la agenda de la coyuntura política, económica o la agenda mediática es la que logra imponerse. Obviamente, como te digo, que por ejemplo se pierde de vista lo más importante aquí, que la agenda de desarrollo. Por eso te digo de que por ejemplo ellos tienen ideas aisladas. Uno de ellos, por ejemplo, se centra en el desarrollo minero, ¿no? Pero en el desarrollo minero y ahí da vueltas todo su discurso. Pero no se da cuenta de que eso es un tema que se tiene que interrelacionar necesariamente. Por ejemplo, cuando yo te planteo lo que decía Pulgar Vidal con respecto a la regionalización transversal, para mí el tema, por ejemplo, no pasa por incrementar los índices o el gasto en salud, sino para mí, por ejemplo, tendría que ser hacer desarrollo en esas localidades de tal manera que los alimentos, por ejemplo, de la selva lleguen a precios más accesibles a la costa, ¿no? Y eso va a generar de que si la gente se alimenta mucho mejor como que se alimenta ahora, va a tener menos probabilidades de enfermarse. Yo pienso de que por ahí va el tema, ¿no? Si tú traes un desarrollo a nivel de alimentar a la población, ¿no? Compaginado con los niveles educativos, vamos a tener el desarrollo del hombre, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y no de los esquemas que nos plantean a través de los PBI, que plantean a través del incremento del 6%, 7%, que al final el hombre común y corriente de a pie ni lo siente ni lo ve. Y mucho menos lo entiende. Ni lo entiende, porque tú dices, oye, el Perú está creciendo 8%, pero yo sigo viviendo acá en mi pueblo joven, exacto, me siguen asaltando, el azúcar sigue subiendo, el arroz sigue subiendo, o sea, no lo sientes. Entonces, si es que nosotros no hacemos una política ligada al desarrollo del ser humano, en mi particular punto de vista, el Estado no va a seguir, o sea, no va a funcionar como lo que viene sucediendo. Si queremos reencontrar al hombre, la sociedad y al Estado, se tiene que trabajar en esos contextos, ¿no? Porque como te digo, si seguimos insistiendo en que el PBI, en que el desarrollo minero, pero que eso no entiende la población, vamos a seguir con estos desencuentros estructurales, ¿no? Estos alimentar la violencia a través de no solucionar los problemas estructurales. Bueno, hay alguna gente, Quique, que dice que incluso analistas políticos que si realmente la población se vuelve a equivocar o ese nuevo gobierno que se instala el 28 de julio del próximo año defecciona, estaríamos dando la oportunidad a gente como Antauro Humala, nos gobierna el 2021. ¿Tú crees también eso? Sí, eso como daríamos lugar a aventureros de ese nivel. Sí, obviamente que sí. Mira, no te olvides que por ejemplo Ecuador tuvo a Abdalá Bucaram. Un loco completo. Un loco, ¿ah? Y lo tuvo y como presidente. Sí, nosotros hemos estado a un paso de tenerlo a Antauro, ¿ah? Sino que el Antauro fue preso y el hermano logró librarla y fue candidato, pero definitivamente el tema de ellos iba por ahí, por Antauro. Yo no estoy en contra de que alguien, a pesar de que tenga esquizofrenia, postule a la presidencia, es cuestión de quien lo elige, ¿no? Pero definitivamente temas así se pueden presentar, ¿no? Se pueden presentar. No estamos libres, ¿no? No estamos libres. No estamos libres porque somos sociedades que no hemos logrado desarrollarnos mentalmente, intelectualmente, ¿no? Que esperamos, digamos, las campañas para adecuar nuestras necesidades a esa campaña, a esos requerimientos de la población, que si esa parte de Morrope necesita que tú le lleves un camión de pescado
y el candidato le lleva, finalmente terminan votando por ese candidato, ¿no? Bueno, Quique, muchísimas gracias por tu presencia hoy y vamos a estar invitándote ya para que la próxima semana también estés con nosotros, coordinando obviamente previamente el día porque la hora siempre es 9 de la mañana. Quique, muchísimas gracias y tu despedida. Claro, gracias. Mira, y siempre son opiniones muy particulares, ¿no? Como tú siempre dices, a título personal. A título personal, porque hay algunos que piensan diferente, Por que ven supuesto. diferente el fenómeno. Pero qué importante es la tolerancia, ¿no? O sea, el Exacto. respeto por lo que el otro opina, o sea, porque tú opinas diferente a mí, yo no tengo por qué molestarme, ¿no? O sea, eso es lo democrático, disentir con altura. Obviamente. Sin llegar al insulto y, como decíamos en nuestros tiempos, Quique, al fácil y expeditivo recurso de la diatriba. No, ¿Te acuerdas de eso? Claro. Yo pienso de que, como te reitero y te dije ¿no? en la anterior entrevista, estos medios de comunicación a través del Internet son muy importantes, porque incluso hay opiniones aisladas, que no han sido, digamos, recogidas por la comunicación oficial, que están siendo recogidas, ¿no? Y que están... Hay una fuerza de las redes tremenda, no sé si te das cuenta. Tremenda. Por ejemplo, los post-CADE son tremendos, ahí sale cada candidato con un meme, incluso imágenes de entrevistas que les han hecho durante su presentación o después, y es tremendo porque permite ya ir orientando la opinión del elector. Decíamos en la entrevista anterior de que la noticia tiene memoria. Así es. Porque tú ahí lo puedes revisar 1, 2, 3 veces Las y veces ves que tú quieras. dónde estás cometiendo quizás ciertas fallas, ¿no? Y dónde el elector podría estar percibiendo lo que piensa este candidato, ¿no? Y ahí ya se han visto unos errores bien tremendos, ¿no? No solamente para los nobles, sino para los experimentados, ¿no? Y como digo, esto está generando impactos y está generando que las opiniones de que estaban ocultas aparezcan, ¿no? Que se expresen y que generen ciertas tendencias. Espero de que eso se traduzca en una votación más sopesada. Más pensada, que hay un voto razonado realmente, ¿no? Pensando en el futuro, porque yo creo que cuando alguien va a votar debe pensar en el futuro de sus hijos. Claro, ya no tanto de él. Y aspiremos y llegar a los niveles de Colombia, por ejemplo, que ellos tienen el internet más difundido, ¿no? Los sectores rurales, los sectores tienen el internet y empiezan a acceder a esa información. El famoso internet comunitario, por ejemplo, ¿no? Claro, eso nosotros todavía nuestros niveles solamente se circunscriben a las ciudades. Si eso se traslada, digamos, a estos estratos, yo pienso de que vamos bueno, las herramientas que existen van a hacer un gran trabajo, ¿no? Y las generaciones que vengan vayan a tener, digamos, mejores argumentos al momento de votar, ¿no? Una más, Quique, muchísimas gracias por tu presencia y ya estaremos la próxima semana contigo. Vamos a una pausa, la última del programa, y regresamos con el periodista agrario José Pepe León Linares. Jardín de flores, tierra noble.